Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones. De nuevo el maestro José Briceño con ustedes exponiendo y presentando una verdad de reino, como siempre le he dicho, una verdad verdadera, esa que está en contraste con tantas mentiras verdaderas que hay dentro de la iglesia. Mentiras que tomaron fuerzas como una verdad y se tienen como una doctrina, y es lo que ha cercenado la posibilidad de que haya presencia de Dios en nuestras congregaciones. El fundamento doctrinal de la iglesia, que estamos fundamentando nuestra casa en la arena, no en la roca, no en la verdad, no en lo absoluto, sino en la arena, pues cualquier enfermedad, cualquier desajuste financiero, cualquier prueba, cualquier tentación nos lleva, nos arrasa, destruye la casa, acaba aún con nuestra vida. Y es lamentable, producto de que no se conoce el texto sagrado, la verdad verdadera, la verdad absoluta. El trabajo del maestro Briceño es presentar esa verdad. Ese es el llamado que Dios le hizo. Dice que constituyó apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestro para objetivo perfeccionar a los santos. Ese es el trabajo de lo cual me entrego, me abandono, me consagro, estudiar, obtener la iluminación de lo que está escrito en Revelación, que se escribió por inspiración en el texto sagrado, diluirla y transmitirla, recibir iluminación y transmitirla. El maestro Briceño, desde el estado de Texas, la ciudad de Dallas, transmite para un mundo pasando fronteras, internacionalmente hablando. La palabra está llegando muy lejos. Dios está logrando su objetivo. Gracias al Eterno, gracias al gran yo soy, a mi Padre, a mi hermano Jesús, el Teantropos, y al Espíritu Santo, mi amado Consolador. Este es nuestro estudio número 7. Nuestro estudio número 7 acerca de lo que es la fe, un estilo de vida. Tanta necesidad hace la fe en nuestras congregaciones. Texto dice, y cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra y hará fe en ella. Mira, esto no es fácil. Vivir en fe es nuestra única opción. Es un llamado. Es parte de la naturaleza de Dios. Forma parte de nuestro arsenal. Pero no es nada fácil. No es nada fácil. Dios no nos ofrece un camino fácil, pero sí una llegada segura. Estudio número 7. Hoy vamos a tratar qué indica tener fe. ¿Cómo sé, maestro, que estoy caminando una vida en fe? Porque hay gente que murieron creyendo que tenían fe y no era fe lo que tenían. Estaban sumergidos en un mundo de presunción, de acuerdo mental, de positivismo, algo como los pseudismos que se inventó, las tinieblas, como la metafísica, el yoga, la ciencia cristiana, y para usted de contar, el poder trascendental. Murieron creyendo que tenían fe, pero desconocían totalmente el sistema de todo lo que encierra o lo que está endógenamente en el tema de la fe. ¿Qué indica tener fe? Escuche, preste mucha atención, porque indiscutiblemente mi vida ha sido preservada por fe. Se los he dicho, diagnosticado de una enfermedad terminal y fui librado por fe.
No soy el hijo o el niño consentido de Dios. O tú crees o te mueres. Punto. El COVID, casi pierdo la vida en el COVID. 2 crisis de asfixias me dieron en la habitación en los 10 días que estuve hospitalizado. Y escuché la voz de Jesús, mi hermano, por el Espíritu Santo, cuando me dijo: no temas, que yo estoy contigo. Yo soy el que vivo y el que estuve muerto y el que vive ahora por los siglos de los siglos, y tengo las llaves del Hades y de la muerte. La visión que he puesto en ti preserva tu vida hasta que yo no termine de hacer contigo lo que dije que iba a hacer. Tú no te puedes morir. Siempre y cuando no quebrantes los principios del reino y principios universales y te mantienes en mis principios, mi espíritu que mora en ti te guarda, te cuida, te preserva, vivifica tu ser, mantiene tus órganos en funciones hasta el último respiro que termine de hacer contigo lo que yo voy a hacer. Entonces partirás. Mientras no. Entonces no temas. Pero no fue fácil. No, el no poder respirar habiendo oxígeno y con todo y que tenía el oxígeno colocado, puesto, no podía respirar, como los peces fuera del mar, como el pez fuera del mar, teniendo agallas y habiendo tanto oxígeno, el oxígeno que nos sirve a nosotros por los bronquios no le sirven a ellos. Ellos extraen el oxígeno del agua. Así es, así estaba, como un pez boqueando, fuera del agua. Ahí estaba Jesús. Me dio una palabra, creí esa palabra y fui librado del COVID. Aquí estoy. Muchos murieron, muchos se fueron, quizás cuantos se sumergieron en temores, porque eso no es fácil, no es nada fácil. ¿Qué indica tener fe? Caminar en lo que Dios ha dicho y establecido en su palabra. Te lo voy a decir de esta forma para que entiendas. Así de sencillo, pero que no es nada fácil. Te repito, así de sencillo, pero que no es nada fácil. ¿Qué indica tener fe? Caminar en lo que Dios ha dicho y establecido en su palabra. Es negativamente no depender de lo que los sentidos físicos te digan, de la información que puedas obtener de ellos, en contra de lo que está establecido en la palabra. Toda información que te den los sentidos físicos o que nos den los sentidos físicos, debemos filtrarla por la palabra. Si lo que ves, oyes, sientes, gustas o hueles, no está en línea con lo que Dios ha dicho acerca de ti, acerca de mí, no está en línea con nuestra herencia, con nuestro legado, con nuestra bendición, con nuestra posición, no está en línea en lo que somos, tenemos y podemos en Cristo Jesús, deséchalo. Fácil no es una batalla que hay que librarla, pero es la única forma que nos garantiza a nosotros la intervención del Espíritu a nuestro favor y a favor de los que nos rodean. Que el Espíritu Santo produzca una implosión a nuestro favor y una explosión a favor de lo que nos rodean. Es que le entregues una porción de la palabra que tenga relación con los momentos difíciles que estás viviendo, sea una prueba, sea una tentación,
un ataque, dígase una enfermedad, un desajuste financiero, cualquier cosa, tú le entregas al Espíritu Santo en fe una porción de la palabra, que es lo que se conoce el rema de Dios, que más adelante voy a explicar eso. El Espíritu Santo toma esa palabra, porque Él es el espadachín, la espada del Espíritu, no es tuya, Él es el que la ejecuta. Él toma esa palabra en fe y solventa la situación. Si es una enfermedad, la sana. Si es un desajuste financiero, lo cubre. Cualquier situación difícil que vengan de la vida o de las tinieblas, el Espíritu Santo lo va a solventar, pero es por la fe. Oído, tú y yo, tú y yo somos lo que Dios dice que somos. Tenemos lo que Dios dice que tenemos y podemos lo que Dios dice que podemos. La Biblia dice quién tú eres, qué tú tienes y qué tú puedes en Cristo Jesús. O sea, debemos tener una identidad de hijos, de reino, de herederos, de bendecidos por Dios, una identidad. Si nosotros no caminamos en esa identidad o la conocemos y caminamos en ella, aquí no hay vida, aquí no hay manifestación del Espíritu, aquí no hay presencia. Siempre viviremos ese evangelio, wow, o viviremos en el evangelio frustrados, llenos de temores, de dudas, de ansiedades, incertidumbres, de preocupaciones, de preguntas que no han tenido respuesta. No es lo que Dios quiere. Nosotros tenemos un Dios vivo. Jesús dijo, en Apocalipsis está escrito, yo soy el que vivo y el que estuve muerto y el que vivo ahora por los siglos de los siglos y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Miren, no importa que tus sentidos te digan lo contrario a lo que has creído por la palabra. No, no te olvides que la fe es la certeza, la seguridad, la convicción y la evidencia que te asegura que las cosas son tuyas, aunque no las veas. Y no estamos hablando de positivismo, de acuerdo mental, cibernético, de yoga, ciencia cristiana, poder trascendental, no estamos hablando de eso, estamos hablando de fe. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque la fe no niega las circunstancias, la fe cambia las circunstancias. Yo no puedo negar una situación en la cual estoy pasando por fe. Eso no es fe, eso es positivismo, eso es acuerdo mental. Yo solo aplico la fe en lo que está en la palabra. Es una verdad absoluta y que produce cambios en una verdad relativa. Porque la vida, lo que estoy viviendo es relativo. Es relativo. Está sujeto a cambio. La única verdad absoluta que no cambia es la de Dios. Entonces la verdad de Dios produce cambios en la verdad relativa. Porque el médico puede decir que estoy enfermo, una enfermedad invadió mi cuerpo y el médico y la ciencia me dice que estoy enfermo y que es terminal, que no tiene cura, por ende, esa verdad es relativa, está sujeta a cambio. Porque hay una verdad absoluta, que es la de Dios, que dice que por sus heridas yo fui sanado. Esta verdad no cambia. Esta verdad produce cambios en la verdad relativa. Y el Espíritu Santo se manifiesta por la fe que depositaste en la palabra y sana la enfermedad y produce cambios. Así funciona el mundo espiritual en Dios. Esto está bueno. Sigamos enseñando. Vamos a ver. Mire, estamos en vivo. Te lo repito, porque esto es vida.
No te olvides que la fe es la certeza, la seguridad, la convicción, la evidencia que te asegura que las cosas son tuyas, aunque no las veas. La fe es ese poder espiritual que Dios ha depositado en tu espíritu, en mi espíritu, como fruto del espíritu, el cual debe emanar para darle manifestación en el mundo físico de lo que ya en el mundo espiritual es un hecho. Por eso alguien dijo que la fe es el único sentido espiritual que nos permite ver todo lo que está en el mundo espiritual que ya fue un hecho. Es parte de nuestra herencia y de nuestro legado, de nuestra posición, de lo que somos, tenemos y podemos en Cristo Jesús. Es parte de nuestra bendición. Por la fe, yo las miro. Por la fe tengo una mirada y miro esas cosas. No me dejo llevar por los sentidos, porque no se le olvide esta verdad del reino. Los sentidos físicos fueron siervos que Dios le dio al hombre para que se sirviera de ellos. Y cuando el hombre cae en el huerto del Edén, los sentidos físicos pasaron a ser amos del hombre. Ahora el hombre depende de la información que los sentidos físicos le den. El hombre caído en Adán. Con todo y eso, hubo hombres caídos en Adán. No tuvieron justicia, no tuvieron vida de Dios, no fueron regenerados, no fueron hijos de Dios, no tenían el Espíritu Santo, no tenían el canon del texto sagrado. Y con todo y la naturaleza en que ellos estaban, no se dejaron llevar por los sentidos. Le creyeron a una palabra que Dios le dio. Y funcionó. Si a ellos les funcionó antes de la cruz, en la condición que estaban, ¿por qué a nosotros no? Si nosotros tenemos mayores recursos que los que ellos tuvieron. Mire, la fe, te lo repito, es ese poder espiritual que Dios ha depositado en tu espíritu, en mi espíritu, que es el fruto del espíritu, el cual debe emanar para darle manifestación en el mundo físico de lo que ya en el mundo espiritual es un hecho. La fe es el único sentido que nos permite movernos en el mundo espiritual y aún ver lo que no hemos visto. Eso está establecido en la palabra. Eso lo dice el apóstol Pablo. En muchas partes en las Escrituras aparece esa verdad. Esto que acabo de expresar. Mira lo que dice, lo que Pablo plasmó en la segunda carta que escribe a los Corintios, el capítulo 4, verso 18. Mira lo que Pablo expresa. Cito, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Cómo? ¿Cómo puedo mirar las cosas que no se ven si no se ven? Por fe. Eso es lo que Pablo viene a hablar. ¿Cómo puedo mirar lo que no se ve? Señores, si no se ve, por fe. Porque Pablo está hablando de las realidades que están en el mundo espiritual, que ya fueron hechas, que posicionalmente nos pertenece y que por la fe las traemos a la existencia al mundo físico desde el punto de vista posesional. Yo sé que se oye fácil, qué bonito se oye, maestro, pero qué difícil es vivirlo. Sí, es verdad, no es fácil, no es fácil. Vivir en contra de las circunstancias, y más cuando las circunstancias tienen una característica que son terminal, que no hay cura, que no hay solución físicamente hablando, pero que para Dios nada es imposible y para el que cree todo es posible. Nada. ¿Habrá algo imposible para Dios? Le dijo el ángel, el verbo
en la teofanía del ángel de Jehová, se lo dijo a Sara y a Abraham, ¿habrá algo imposible para Dios? Hebreos 11:27, mire cómo dice, por la fe Moisés se sostuvo como viendo al invisible. ¿Por la qué? Por la fe. ¿Cómo se puede ver al invisible? Y dice al invisible. ¿Quién es el al? ¿Quién es el? ¿De quién está hablando? Está hablando de Dios. Está hablando de un Dios que nunca vio. En una ocasión se le mostró las espaldas de Dios, pero que toda la vida de Moisés fue fe, 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 una palabra de un Dios que él no vio, pero que se le fue dada una palabra. No sé, Hebreos 11:27 dice, por la fe Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Esto es Dios. Alguien dijo que andar por los sentidos es vivir en Adán. Caminar en fe es vivir en Cristo. Te lo repito. Alguien dijo que andar por los sentidos es vivir en Adán. Caminar en fe es vivir en Cristo. Los sentidos son siervos que Dios le dio al hombre para que se sirvieran de ellos, no para que le sirvieran a ellos. En el huerto del Edén este principio cambió por causa de la semiente satánica que es el pecado y la naturaleza satánica que es la muerte. Se tergiversaron los principios. La función de los sentidos cambió. Ahora el hombre, en vez de ser amo de los sentidos, pasó a ser esclavo. Esclavo de los sentidos. Por eso es que el primer sentimiento negativo que se disparó en el huerto del Edén fue el temor. ¿Dónde estás? Le dijo Dios a Adán, buscándolo. Pero Dios sabía dónde estaba. Es una expresión allí como para que nosotros nuestra mente entendamos dónde estás. Algo así como, ¿qué hiciste? ¿Cómo cometiste ese error? ¿Qué te lo dije? Yo te lo advertí. ¿Por qué obedeciste a Satanás? ¿Por qué le diste más credibilidad a la palabra de él que a la mía? Dudaste. ¿Y qué respondió Adán? Tuve miedo y me escondí. El primer sentimiento negativo. Smith Wigglesworth, el apóstol de la fe, lo llamaban el apóstol de la fe. Fue un hombre que entendió esta verdad, esto que vengo desarrollando en relación a la fe, y caminó en ella. Hasta el punto de que cuando le preguntaban cómo estaba y cómo se sentía, Smith siempre respondía, cito, nunca le pregunto a Smith cómo está y cómo se siente. Siempre le digo a Smith cómo debe estar y cómo se debe sentir. Independientemente del cómo me sienta, yo siempre estoy bien. Eso no es positivismo, acuerdo mental, poder trascendental, yoga, ciencia cristiana. Este hombre conocía el camino de la fe. Lo usó Dios resucitando muertos como usted no tiene una idea, enfermedades terminales erradicadas. Dios lo usó de una forma extraordinaria. Se cuenta que en una ocasión Smith Wigglesworth, Dios le dijo, ve a tal sitio que hay un niño que está padeciendo de una enfermedad terminal. Ve al sitio que voy a hacer un milagro. Quiero evidencias, quiero que la gente tenga evidencias de ese milagro. Tú vas a ser el instrumento. Ve al sitio. Se cuenta que Smith Wigglesworth tomó su bicicleta y se trasladó
Se cree que fueron unas horas. Horas fueron. Cuando llegó al sitio, tocó la puerta. Una mujer abrió. Un llanto la ahogaba y lloraba. Smith Wigglesworth, con una mirada de fe, con una seguridad, con una certeza que Dios no miente cuando te manda a hacer algo, que Dios cumple. Le dijo, vengo de parte de Dios a orar por un niño que está acá. Dios me dijo en palabras de ciencia que aquí hay un niño que está enfermo y vengo a orar por él. Y la mujer se lo queda mirando con una mirada triste, llena de dolor. Y le dijo, usted ha llegado demasiado tarde. Mi hijo acaba de morir. ¿Usted oye bien? Usted ha llegado demasiado tarde. Mi hijo acaba de morir. Smith Wigglesworth, con la mirada llena de fe, seguro, plenamente convencido y persuadido de las verdades del reino y de la palabra de ciencia que el gran yo soy le dio por el Espíritu, le respondió aquella mujer, discúlpeme, disculpe, déjeme pasar, porque Dios nunca llega tarde. Yo no he llegado tarde a lo que Dios me mandó a hacer. Dios nunca llega tarde y Él viene conmigo. Déjeme pasar. Todavía no he llegado tarde a algo que Dios me mandó a hacer. Déjeme pasar. Pasó, le puso las manos al niño en el pecho, reprendió la muerte y la vida volvió al niño. Despertó. Lo tomó en sus brazos y se lo entregó a su madre. Todavía Dios no ha llegado tarde. Nunca Dios llega tarde. Él llega al momento. Marta mandó un mensajero a buscar a Jesús cuando Lázaro estaba enfermo. Quizás el primer día. Y Jesús se quedó 4 días. Y después de estos 4 días se dirige a la aldea, que hay razones del por qué se quedó 4 días. ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 2? ¿Por qué 4? Hay razones. Hay una creencia de que cuando una persona muere, el espíritu queda en la tumba por 3 días y se corre la posibilidad de que vuelva a levantarse los muertos. Jesús dijo, me voy a quedar 4 para que crean que es un milagro, que es una intervención divina. Y se quedó 4 días. Y cuando Jesús llega, Marta le dijo, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. El mensaje de Marta es, llegaste tarde. Y el culpable de que mi hermano haya muerto eres tú. Qué decepción sintió Marta. Eso dijo Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo nunca llego tarde. Nunca llego tarde. Donde le pusiste, lo llevaron a la tumba. Y Jesús, su oración fue esta. Gracias, Señor, por haberme oído. Ya Jesús venía orado. Ya Jesús tenía respuesta del Padre. Y esta oración no la digo por mí, la digo por los que me rodean, para que crean que tú estás conmigo. Lázaro, ven fuera. Y salió. ¡Qué bendición!
El apóstol Pablo dijo, porque por fe andamos y no por vista. Segunda carta a Corintios, capítulo 5, verso 7. Porque por fe andamos y no por vista. Jesús dijo lo mismo en Juan 29. Bienaventurados los que creyeron sin haber visto. No hay que ser como Tomás. Hay que creer. Estos dos pasajes muestran que un denominador común que se da en un hombre que camina y depende de la fe en Dios y que no depende de los sentidos. El vivir en fe no es fácil, porque es andar en contra de un mundo que se rige y se mueve bajo un sistema que está totalmente en contra del sistema de Dios. Wow. Pero nunca olvides que en lenguaje de la fe dice que la fe no mira las circunstancias, la fe pasa sobre ella. La fe no mira las circunstancias, la fe cambia las circunstancias. Mire, para mejor comprensión de lo que vengo exponiendo y expresando, voy a relatar una historia que leí en un documental o que vi en un documental que hacía referencia a la fe. Esto es algo real lo que le voy a decir. Cuando lo leí yo dije, wow. Le dije, Señor, mejor explicado no está. Se cuenta de una niña, aquí está el documental, se cuenta de una niña que daba voces de auxilio estando en el segundo piso de un edificio. En el primer piso se había desatado un conato de incendio y su padre, perteneciente al cuerpo de bomberos, en la localidad, atendió el llamado de emergencia, el llamado de la alarma. Al llegar al sitio, se percató de que se trataba del edificio donde él residía, donde él vivía. Y la niña que daba voces de auxilio era su hija. Esto me sacudió el espíritu. Era su hija. En la emergencia del caso, no daba tiempo de habilitar la escalera mecánica para hacer el rescate de la niña. Su padre se puso en la planta del edificio, planta baja por ende del edificio, y le dijo a su hija, estas fueron las palabras que cuando las leí me llegaron a mi espíritu, a lo más interno, y escuché la voz del gran yo soy, de mi padre, de Antropos, de mi hermano mayor, por el espíritu. Tú debes hacer lo mismo. El padre le dijo en la planta baja, hija, es tu padre quien te habla. Estoy exactamente debajo de ti, en tu misma dirección. Lánzate, que yo te espero en mis brazos. La niña, al reconocer la voz de su padre, esto es importante, reconocer, aceptar y no vacilar, ni dudar, ni titubear ante la palabra que el Eterno nos ha dado, nos da.
conocer la palabra de nuestro Padre Celestial, conocer la palabra del teantropo de Jesús, conocer la palabra del Espíritu Santo. La niña, al reconocer la voz de su padre, le respondió: papi, 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 el humo y el fuego no me dejan verte, pero te creo. La niña, en plena confianza a la voz de su padre, se lanzó y fue recibida en los brazos de su progenitor y fue salva. Este es el lenguaje de la fe. Aunque las circunstancias, las enfermedades, los desajustes financieros, todo por lo cual estés pasando o esté pasando, no nos dejen ver a Dios, vamos a lanzarnos a sus brazos en una palabra que Él nos dio. Indiscutiblemente vamos a caer en sus brazos. Él nos va a recibir en sus brazos. El Espíritu Santo va a operar y vas a ver la presencia de Dios manifestada en tu vida. La gloria de Dios, la Shekinah de Dios manifestada en su vida. Por eso Jesús le dijo a Marta: Marta, si crees, verás mi gloria. Si crees. Tú quieres ver la gloria de Dios manifestada en tu vida, solo cree. Aléjate de todo lo que es pecado, de todo. Conságrate para Dios, apártate para Dios, entrégate a Dios. No participes de las tinieblas en ningún aspecto. No tengas relación con las tinieblas en ningún aspecto. Divórciate de ellas, sal de allí. Mantente en santidad, libra la lucha que tiene con las pasiones y con la carne. Vence con el bien el mal. Mantente en los principios del reino, que uno de ellos es la fe, y verás la gloria de Dios manifestada en tu vida. Te lo aseguro. Vivirás del Evangelio, disfrutarás de estas verdades del reino. El Evangelio no es un cuento bien contado, es una verdad del reino. Es el mensaje de Jesucristo, el mensaje de la cruz. El Evangelio conlleva los beneficios de la cruz. Son tuyos, te pertenecen ya. Este es el lenguaje de la fe. Con lo que pasó con la niña. En ocasiones no vamos a ver a Dios, pero basta con una palabra que Él nos dé para lanzarnos en su brazo. Alguien dijo: vivir en fe me lleva a ser un hombre espiritual con experiencias humanas, pero vivir en los sentidos me lleva a ser un hombre humano con experiencias espirituales. Repito, vivir en fe me lleva a ser un hombre espiritual con experiencias humanas, pero el vivir en los sentidos me lleva a ser un hombre humano con experiencias espirituales. A continuación, voy a dar ejemplos fundamentados en la palabra, en lo que está escrito en el texto sagrado. Es porque es nuestro fundamento, es nuestra guía de instrucción de lo que indica vivir en fe, del tópico que vengo tratando. ¿Qué indica vivir en fe? Primer ejemplo lo tenemos en Lucas, el capítulo 5, verso 4 al 9. Póngamelo en la Biblia, maestro, aquí está. Lucas 5, 4, 9. El texto dice así, cito: cuando terminó de hablar, esto es Jesús, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo:
Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, obedeció a la palabra que Jesús le dio, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Mire, lo que hizo posible el resultado de la pesca fue que Pedro no se dejó llevar por los sentidos o por las apariencias, sino que depositó su fe en una palabra que Jesús le dio, concerniente a la pesca. Y le dijo, echad vuestras redes para pescar. Pedro le respondió sin negar la circunstancia. Oiga, sin negar la circunstancia, porque la fe no niega las circunstancias, la fe cambia las circunstancias. Pedro le respondió sin negar las circunstancias, pero lleno de fe. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y por causa de esa disposición que Pedro tuvo en fe, encerraron una gran cantidad de peces. Las circunstancias y los sentidos le decían a Pedro que no había peces, pero la fe que tuvo en la palabra del maestro determinó otra cosa que trajo grandes resultados. Ahora usted lo ve así, usted lo lee así por encimita, pero ¿usted sabe lo que es estar toda la noche tirando la red, recogiendo la red, tirando la red, recogiendo la red, tirando la red, recogiendo la red? Para ya la salida del sol, que ya los peces se huyen, no están en la superficie, sino que se huyen. Tomaron las redes, hay que limpiarlas, quitarle todo lo que en la red está enredado, que el caracolito, que el limo, la plantica, todo lo que esté en la red hay que limpiarla, todo. Y después de limpiarla bien, hay una forma de cómo doblar las redes para que no se enreden, volverlas a doblar y guardarlas en un vagón que estaba debajo de la barca. Y estando cansados, agotados, oído, se aparece un carpintero que de peces no sabe nada, según, porque él lo sabe todo. Jesús lo sabe todo. Y me viene a decir a mí con la experiencia que tengo como pescador que tira las redes, cuando toda la noche hemos estado pescando, de noche, de día es más difícil el asunto. Y me viene a decir que tira las redes. No. Perdóname Jesús, pero yo las voy a sacar del vagón donde están guardadas, las voy a tirar y si no se pesca nada, las vas a recoger vos, las redes las vas a recoger vos, las vas a limpiar vos y las vas a guardar. Porque a mí los sentidos me dicen que no se pudo, que no hay peces, chicos. Los sentidos me dicen que no hay peces. Esa hubiese sido la respuesta lógica, la lógica. Ni siquiera voy a hablar de respuesta de un hombre carnal, sensual, almático. No, esa es una respuesta lógica. Está presente. Pero Pedro, uno, no negó las circunstancias, pero se cargó de fe sobre las circunstancias. Digo, Señor, toda la noche hemos estado pescando y no hemos pescado nada, mas en tu palabra yo echaré la red. La lanzó y hubo una cantidad de peces. Por eso es que el lenguaje de la fe es que aunque no entendamos nada, si Dios lo dijo, hazlo. Hazlo.
Cuando el ángel Gabriel le habló a María del embarazo de Jesús, que iba a mantener a Jesús en su vientre, María le preguntó, ¿y cómo será esto? La respuesta que el ángel le dio no le dijo cómo va a ser, sino quién lo va a hacer. Porque el cómo lo va a hacer no me interesa. El cómo lo va a hacer Dios no me interesa. A mí me interesa saber y estar seguro que Él lo va a hacer, que lo puede hacer y que lo seguirá haciendo. Punto. Eso es fe. El segundo ejemplo, dice el texto, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Mira la seguridad, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo, Señor, Kyrios, no soy digno de que entres bajo mi techo. Un judío no debería entrar en la casa de un gentil, menos de un soldado romano. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Mateos capítulo 8, versos 5 al 3. Si hacemos un análisis del caso, tomando en cuenta las costumbres judías, un judío no debía entrar a la casa de un gentil, ya que su morada se consideraba inmunda, y menos de un centurión romano. Cuando Jesús le hace la propuesta al centurión para ir a su casa, el centurión se negó, pero saltó una palabra que lleva implícita la fe y le dijo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Jesús, al escuchar lo dicho por el centurión, dijo, ve y como creíste, te sea hecho. Pero si usted analiza el pasaje, Jesús dice, yo no he hallado tanta fe en un hombre como la que hay en este hombre en Israel. Dios solo espera que tú deposites tu fe en una palabra que Él te ha dado, independientemente de que las circunstancias y los sentidos te digan lo contrario. Tercer ejemplo. Esto está en Marcos capítulo 4, verso 35 al 40. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo a sus discípulos, estando en la barca, pasemos al otro lado. Observe este término, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echando las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa. ¿Quién es él? Jesús. Estaba amedrantado, estaba asustado, angustiado. No, dormía. Durmiendo, porque eso es fe, paz, bonanza, tranquilidad, descansar en el reposo de Dios. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y él levantándose reprendió al viento y dijo al mar, callad, enmudeced. Wow. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrantados? ¿Cómo no tenéis fe?
oído. Analizamos el texto. El pasaje afirma que Jesús, al subir a la barca, les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Él les dio una palabra: pasemos al otro lado. Esta palabra era suficiente para que los discípulos no temieran ante cualquier circunstancia. Al no haber escuchado, tomado en cuenta esa palabra, que ahí es donde está el problema de la iglesia, que no toma en cuenta lo que está escrito en el texto sagrado, no están persuadidos de la verdad del reino. Bueno, de paso muchos no la conocen. Al no haber escuchado y tomado en cuenta esta palabra, los embargó el temor y la duda, dejándose llevar por los sentidos, por las circunstancias. Al despertar a Jesús, al despertar ellos, despertaron a Jesús llenos de temores. Y Jesús, cuando despierta, reprendió la tempestad. El mar se aquietó y les dijo a sus discípulos: ¿por qué estáis así amedrantados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Yo, siendo Pedro, le digo: Señor, me aseguraste tú, me diste una palabra en cual podía depositar la fe para no llenarme de dudas y de temores y de ansiedades a causa de la tempestad. Nos diste una palabra, y yo solo digo sí. A los que me monté a la barca, yo les dije: pasemos al otro lado. Pedro, si yo les digo a ustedes pasemos al otro lado, no hay circunstancias en la vida que puedan evitar eso. Vamos a pasar al otro lado. Salmo 89:9 está establecido, está decretado, está escrito una verdad de reino. El texto dice así: tú tienes dominio sobre las bravezas del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Discutiblemente aquí está hablando de Jesús. Esto es un párrafo mesiánico. Salmo 89:9. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Y levantándose Jesús, dice el texto, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: callad, enmudeced. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Lo que está escrito en el Salmo 89:9 se cumplió en la vida de Jesús a favor de sus discípulos. Señores, repito, analizando bien los pasajes podemos determinar que andar en fe es no depender de los sentidos ni de las circunstancias que nos rodean en el aspecto negativo, sino de lo que Dios ha dicho y establecido en su palabra. Si Dios lo decretó y lo determinó, no hay nadie que pueda negar esa verdad, nadie. Nuestra victoria no la determina las circunstancias, ni se obtiene a través de los sentidos. Nuestra victoria ya fue determinada en lo que Dios ya hizo y está decretado y establecido en su palabra. La fe dice que lo que Dios ha dicho acerca de ti es una verdad irrefutable, independientemente de la información que te den los sentidos físicos. Es decir,
independientemente de lo que oigas, veas, huelas o sientas o gustes, tú eres lo que Dios dijo que tú eres, tú tienes lo que Dios dijo que tú tienes y tú puedes lo que Dios dijo que tú puedes. Por eso es que yo soy lo que Dios dijo que yo soy, yo tengo lo que Dios dijo que yo tengo y yo puedo lo que Dios dijo que yo puedo. Entonces, cuando lo que me dicen en contra de la verdad de Dios me roba la paz, la confianza, la seguridad, entonces estoy caminando. Entonces no estoy caminando en fe. Te lo pongo de otra forma. Cuando lo que me dicen en contra de la verdad de Dios, negativamente no me roba la paz, la confianza ni la seguridad, entonces estoy caminando en fe. Más adelante, en el próximo estudio, voy a hablar de la fe y el temor, y voy a hablar de la paz como indicativo de tener fe. 2 tópicos en nuestro próximo estudio. ¿Sí? Se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. No debo dejar pasar el momento de pedirles, por favor, que ustedes oren mucho por mí. El maestro Briceño necesita que ustedes oren por él. Oren mucho por mí. Necesito la oración. Las tinieblas se están levantando. Necesito que ustedes me cubran. Dice que la fe del justo puede mucho. La oración de fe y del justo puede mucho. Ayúdenme, cúbranme. Cualquier atentado, cualquier enfermedad, cúbranme. Segundo, compartan este mensaje. No se queden con él. Compártanlo todo lo que puedan. Tercero, si pueden obtener el manual. Este es un manual de la fe que está disponible para usted. Solo escriba mi número de WhatsApp. +1 786-604-3352. +1 786-604-3352. Para pedir información de cómo obtener el manual, se la damos. Y cuarto, si usted puede darle una ofrenda a este ministerio, se lo agradecemos. No vamos a estar en el terreno de la conmiseración, dar lástima para que usted me dé. No vamos a manipular, intimidar y controlar. No vamos a ofertar el mensaje. Solo es una disposición que usted tenga. Porque estoy agradecido y quiero que esta palabra siga adelante, maestro. Yo quiero sembrar en su ministerio. Quiero aportar una ofrenda. Quiero impulsar esa palabra. Estoy agradecido. Pablo dijo, sé copartícipe de toda buena obra que el que te instruye en la palabra. Estoy agradecido y quiero aportar a su ministerio. Lo puedes hacer por el sistema Zelle. Si estás acá en los Estados Unidos, o donde estés, por Zelle, mi usuario es el número de teléfono. +1 786-604-3352, a nombre de José Briceño. También lo puedes hacer por PayPal. Donde estés, mi usuario es el correo josén77, bricenoa77@gmail.com. Briceno con C y con N. Repito, josén77, bricenoa77@gmail.com. A nombre de José Briceño. También lo puedes hacer por Western Union o por MoneyGram. A nombre de, poniendo los 2 nombres, colocando los 2 nombres y los 2 apellidos. José Nicolás Briceño Aldana. José Nicolás Briceño Aldana, para ser retirado en el estado de Texas, la ciudad de Dallas. Y le agradezco que tomes captura del cupón o del recibo que te den y me lo envíes para poder hacer el reclamo. Porque ahí está un número de referencia para poder reclamar el dinero. Me despido de ustedes hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.